Hola a todos, bienvenidos al 53º tutorial de C++. Hoy vamos a estar empezando con esta nueva serie de tutoriales acerca de los ficheros. En el tutorial de hoy vamos a estar viendo cómo hacer una lectura de ficheros. Es decir, básicamente, cómo hacer para leer archivos que se encuentran, obviamente, fuera de nuestro programa. ¿Cuál es la idea básica de manejarse con archivos que se encuentran fuera de nuestro programa? Bueno, básicamente la idea es poder almacenar o también cargar información que se encuentra fuera del programa, para que podamos, por ejemplo, en la primera vez que cargamos nuestro programa, cargar información de un archivo y luego, antes de finalizar nuestro programa, guardamos cierta información en el fichero para que luego, en nuestra próxima ejecución del programa, podamos volver a cargar esos archivos que se encuentran almacenados en el fichero. Por ejemplo, si tuviésemos un juego, en el juego podríamos almacenar en archivos los puntajes más altos que tuvieron ciertos usuarios, para que luego en la próxima ejecución de nuestro programa, del juego, se cargue esta información en el juego y aparezca la tabla de posiciones según el puntaje más alto, y a su vez podemos agregar o quitar de la tabla dependiendo si se necesita actualizar la información que se encuentra en el fichero. Así que bueno, básicamente esa es la idea de los ficheros con los programas. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer para leer ficheros dentro de nuestro programa. Entonces, para hacer esto lo que necesitamos son dos cosas. Primero, necesitamos un archivo, que en este caso va a ser un archivo de texto que se puede crear con un bloc de notas, es decir, de extensión .txt. Y además vamos a necesitar un objeto de flujo de archivos. Este objeto de flujos de archivos lo que nos va a permitir es establecer una conexión entre nuestro programa y el fichero para poder intercambiar datos en una dirección o en otra dirección. Una de las direcciones sería para leer el fichero, es decir, desde el fichero al programa, y otra dirección es para escribir el fichero, es decir, desde el programa hacia el fichero. Entonces, los archivos, como dijimos, vamos a estar trabajando con archivos de texto, y como sabemos, dentro de Windows, los archivos tienen su nombre, su extensión, que no siempre es visible, y además su ruta. La ruta es básicamente empezando de el disco duro donde está almacenado o el disco de almacenamiento a donde está el archivo, luego pasando por carpetas hasta llegar finalmente al archivo propiamente dicho. Bueno, eso es la ruta. Y cada archivo dentro de nuestra computadora se identifica por tener una ruta y un nombre y una extensión particular y única. Es decir, no puede haber dos archivos dentro de nuestra computadora con la misma ruta, el mismo nombre y la misma extensión. Bien, vamos a empezar ahora con el código para leer ficheros desde nuestro programa. Bien, estuvimos hablando recién del objeto de flujo de archivos, que era el que nos ayudaba a conectar entre el programa y el archivo para crear una ruta de transmisión de datos. Bueno, para crear este objeto lo que necesitamos es incluir, vamos acá, include, y vamos a incluir el fstream, f de file, de archivo, stream de transmisión. Lo que nos va a permitir el fstream es crear objetos de flujo de archivos de entrada o de salida. En este caso vamos a crear uno de entrada para leer un fichero, y por eso vamos a crear un objeto y de input fstream. Ahora colocamos el nombre del objeto que vamos a crear, vamos a poner archivo entrada, y esta sería la declaración del tipo de dato de nuestro objeto ifstream y su nombre archivo de entrada. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un método de este objeto ifstream que se utiliza para abrir el archivo. Entonces vamos a poner archivo entrada .open, abrir en inglés, y aquí lo que vamos a colocar es el nombre del archivo si es que el archivo se encuentra en la misma carpeta que nuestro programa, o la ruta y luego el nombre del archivo junto con su extensión si el archivo no se encuentra en el mismo directorio que el programa.
Es decir, podemos obviar la ruta del archivo si el archivo se encuentra en el mismo directorio de trabajo que nuestro programa. El directorio de trabajo de nuestro programa es, por defecto, el directorio, es decir, la carpeta, a donde guardamos nuestro programa. Entonces, en este caso, mi programa está almacenado en la raíz del disco C, y ahí mismo, como pueden ver, tengo un archivo que se llama información, que es un archivo de texto. Para ver la extensión de estos archivos, lo que vamos a hacer es apretar la tecla Alt, y aquí arriba va a aparecer el menú herramientas, opciones de carpeta, la viñeta ver, y aquí vamos abajo a donde dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. Vamos a destildar esa casilla, aplicar, aceptar, y vemos que ahora aparece la extensión de los archivos, información.txt, porque es un archivo de texto. Entonces, como les dije, esto está en el disco local C, junto con mi programa. Entonces, dentro de los argumentos del método open, voy a poner, entre comillas, directamente el nombre del archivo que quiero abrir, información.txt, siempre junto con su extensión. Entonces, básicamente lo que acabo de hacer es crear este vínculo, esta ruta que relaciona mi programa con el archivo para que pueda ser leído. Ahora lo que vamos a hacer, que es una buena práctica de programación, es ver si el archivo fue abierto correctamente. ¿Por qué? Porque si el archivo tiene una especie de contraseña, o nosotros no tenemos privilegios para abrir el archivo, o si el archivo ha sido borrado y no existe ese nombre, entonces vamos a tener un error, porque el archivo no puede abrirse. Entonces lo que debemos ver primero, antes de empezar a trabajar con el archivo, es si el archivo fue abierto correctamente. Para eso vamos a utilizar un método también de los objetos fstream, que es archivo entrada.fail. Fail es fallido en español, y lo que devuelve este método es verdadero si el archivo no fue abierto correctamente y falso si el archivo se abrió correctamente. Entonces, vamos a crear un if archivo de entrada .fail. Es decir, si el archivo de entrada falló al ser abierto o al intentar abrirlo, entonces simplemente vamos a mostrar un mensaje por pantalla que diga el archivo no se abrió correctamente. Y lo que deberíamos hacer aquí abajo es básicamente salir del programa. No lo vamos a hacer ahora porque es simplemente para mostrarles cómo hacer para ver si el archivo se abrió correctamente. Pero para salir del programa deberíamos utilizar la función exit. Bien, ahora si pasamos a este punto ya, quiere decir que el archivo se abrió correctamente. Y lo que vamos a hacer ahora es leerlo línea por línea. Les voy a mostrar rápidamente lo que contiene este archivo de texto. Dice, este es el archivo de información. Luego deja un espacio y dice, la información de este archivo fue creada solo a propósito del tutorial, bla 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 bla. Eso es básicamente lo que hay en el archivo de información. Entonces lo que queremos hacer es leer este archivo y poder trabajar con esas líneas del archivo dentro de nuestro programa. Bien, y ahora que tenemos abierto correctamente el archivo, lo que vamos a hacer es leerlo línea por línea. Para leerlo línea por línea, lo que vamos a utilizar es la función getLine, que quiere decir tomar línea en inglés. La función getLine necesita por lo menos dos argumentos. El primero es el objeto de flujo de archivos que creamos al comienzo, es decir, archivo entrada. Y el segundo argumento es un objeto de tipo string, a donde se va a ir almacenando lo que se lee del archivo para que lo podamos utilizar. Entonces vamos a ir aquí arriba y vamos a crear un objeto de tipo string que se va a llamar línea, y aquí arriba vamos a poner include string. Entonces dijimos que el segundo argumento es línea, el objeto de tipo string. Y el tercer argumento, que es opcional, es básicamente el carácter de finalización de línea, que por defecto es un /n, que representa la tecla Enter, como sabíamos,
pero obviamente podemos colocar el carácter que nosotros querramos. Lo que hace ese carácter es decirle al getLine cuando finaliza la línea supuestamente. En nuestro caso, el archivo de texto, cada línea finaliza donde se presiona la tecla Enter, que aunque no se vea, hay un /n que representa esa tecla Enter. Entonces lo vamos a dejar como por defecto. Lo que hacemos ahora es meter esto dentro de un while, debido a que el getLine, cuando llega al fin del archivo, es decir, cuando no hay más líneas que leer, devuelve un valor que hace falso en la condición del while y finaliza el ciclo y termina el programa. Dentro del while simplemente vamos a poner un cout para imprimir lo que se almacenó en línea en esa iteración. Finalmente ponemos un par de /n y eso es todo. Aquí me faltó el punto y coma acá. Ahora sí, compilamos y ejecutamos. Y vemos que por pantalla tenemos el contenido de nuestro archivo de información. Y cuando finalizamos con la lectura de nuestro archivo, es una muy buena práctica de programación cerrar el archivo. Así como lo abrimos al comienzo, al final debemos cerrarlo. Entonces, archivo, entrada, punto close. Close es el método que nos permite cerrar este vínculo que existe entre el programa y el archivo. Entonces recuerden siempre poner el cierre del archivo cuando terminan de usarlo. Un detalle a destacar cuando estamos leyendo archivos es que en la mayoría de nuestros programas el nombre del archivo se va a ingresar por teclado y se va a almacenar básicamente en un objeto de tipo string. Entonces lo que debemos hacer con este objeto de tipo string es convertirlo a una cadena de tipo C dentro de nuestro método open. Entonces, por ejemplo, si el tipo string se llama nombre archivo, ahí es donde ingresamos el nombre del archivo por teclado. Luego en el open vamos a poner nombre archivo, y para convertir de cadenas tipo string a una cadena de tipo C, vamos a utilizar el método c-str. Con este método convertimos, como dijimos, de string a cadena tipo C y podemos utilizarlo en el método open de los objetos ifstring. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.